Realmente es un privilegio escuchar estos testimonios de la fidelidad de Dios para con cada uno de nuestros hermanos. Cómo el Señor estuvo sustentando, cómo el Señor estuvo ayudando, protegiendo durante todo el año. Este año difícil, este año que es innegable que pasamos en medio de la tormenta. Y vimos la mano de Dios en todo momento con nosotros, a tal punto que la iglesia pudo bendecir. Fuimos tan bendecidos que pudimos bendecir en una época tan difícil, en un tiempo tan difícil. Ustedes escucharon unos testimonios y saben que realmente en cada hogar pasó algo similar, algo parecido. Y el Señor siempre estuvo ahí. Y dice Salmo 91, versículos 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo las alas de Dios, el que está bajo la cobertura de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, si yo estoy bajo la cobertura de Dios, si yo estoy bajo las alas de mi Señor, yo puedo decir: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra hermana Cristina acaba de decirnos algo que está en la palabra de Dios. Ella no habló nada que esté fuera de la palabra de Dios. Dijo: los próximos años, o lo que quede de la historia de la iglesia sobre esta tierra, van a ser peores. Y aún van a ser mucho peores los que vienen, y van a vivir la gente que se va a quedar cuando el Señor arrebata la iglesia. Pero ese ya no es nuestro problema. Mientras que estamos en esta tierra, tenemos a un Señor que nos está protegiendo, sustentando y nos está atendiendo en todos los sentidos. San Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Libro de San Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dice: y entrando él en la barca, Jesús entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Un poquitito más adelante, en San Mateo también, el capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Dos eventos similares
que si bien fueron distintos en distintos momentos, pero con un mismo resultado. Situémonos en ese momento en que estaban allí pasando por el mar de Galilea y se levantaba un viento fuerte, porque ahí es una zona de mucho viento, y si acá nosotros miramos el río Paraná a veces cuando andamos por ahí por la costanera, por ahí cerca, y hay olas de más de 1 metro, y me decían un hermano que tenía una canoa para pescar, una lanchita para pescar, y me decía, con olas de 1 metro en el Paraná, se te quiere dar vuelta la lancha. Y te da miedo. Te da miedo porque parece que vas a, si bien tiene todos los elementos de seguridad, pero no es lo mismo estar arriba de la lancha que en el Paraná nadando. Así que es muy, realmente te da miedo con olas de 1 metro. Así yo me imagino lo que debe ser el mar, así con viento fuerte. Y bueno, ahí estaban los discípulos. En el primer evento, cuando Jesús calma la tempestad, fíjense ahí en el capítulo 8, dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entró Jesús en la barca, los discípulos le siguieron. Estaban con él, estaban ahí. En el momento en que se levantó la tempestad, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba ahí porque ellos le siguieron. En el segundo evento, en el capítulo 14, nos dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar. Jesús estaba solo orando. Cuando Jesús se subió a la barca y se iba a ir con ellos, ellos le siguieron. Cuando Jesús se iba a ir a orar, no le siguieron. Se fueron en la barca a pasar al otro lado. Entonces se levantó la tormenta en el medio del mar. Yo le puse este mensaje, paz en medio de la tormenta. Se levantó la tormenta en el medio del mar, los vientos fuertes, y Jesús no estaba. Jesús no estaba, Él estaba orando. Él estaba en otra parte, ellos estaban solos. Entonces recurrieron a todo su conocimiento del mar y de las barcas, porque ellos eran pescadores y conocían de esas cosas. Pero más o menos por 6 horas estuvieron luchando en el medio del mar y no podían llegar a la otra orilla. Y me hizo pensar en nosotros. ¿Cuántas veces, por no tener cerca al Señor, porque si el Señor se va para el norte, yo voy para el sur, si Él se va para el sur, yo voy para el norte, me aparto del Señor, me alejo del Señor, no está conmigo en mi barca, y entonces cuando se levanta la tormenta lucho, peleo, procuro con mi inteligencia, con mi tesón, con mis fuerzas, y no puedo llegar a la otra orilla. Pero el Señor estaba sabiendo lo que estaba pasando y se fue caminando sobre el mar, sobre las olas, sobre la tormenta. Fue caminó sobre el mar y se les presenta. Ellos se asustaron, ni esperaban que Jesús apareciera, porque no estaban con Él. Si ellos hubiesen estado donde estaba Jesús, ellos estarían seguros en la tierra y podía haber toda la tormenta que quiera allá en el mar, no pasaba nada. Pero ellos no estaban con Jesús. Entonces, Jesús, viendo cómo ellos luchaban con sus fuerzas y no podían, y estaban tan preocupados por no hundirse a causa de la tormenta, Él se acercó. Él vino. Él siempre está presente y dispuesto a ayudarnos a nosotros en nuestras tormentas y tribulaciones. Tuvimos un año duro, tuvimos un año difícil para todos,
Pero Jesús siempre estuvo en medio de nuestras tormentas. Y nos estuvo sustentando, ayudando, guardando, protegiendo de tantas cosas. Los discípulos le siguieron a Jesús y lo tenían cerca. Cuando no lo siguieron, lo tenían lejos. Pero el Señor estaba cerca de ellos. El Señor se acercó a ellos y les quiso enseñar algo muy importante. Que ellos no debían alejarse de Él. Porque cuando Él estuvo ahí, Él estaba en el primer evento que leímos, Él estaba ahí con ellos en la barca, simplemente lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, la tormenta acá, este asunto está jodido acá con el viento y nos hundimos, perecemos. Señor, sálvanos. Lo tuvieron fácil, estaba el Señor ahí. Ellos ni intentaron siquiera, porque el relato bíblico nos dice que ellos intentaron por sus propios medios salvar la situación y después le despertaron al Señor. No, dice que le despertaron inmediatamente y Él se levantó, reprendió los vientos y calmó la tempestad. Qué lindo es tenerle al Señor cerca nuestro. Estar en plena comunión con Él, como para poder en el momento exacto cuando estamos en problemas, recurrir a nuestro Señor como primera medida. Pero tiene que estar cerca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que vive en obediencia al Señor, porque a veces queremos llevar una vida de desobediencia, una vida como a nosotros se nos ocurre, hacer lo que queremos, como queremos o como nos gusta. Me voy a la iglesia si quiero, si no quiero no me voy, hago esto, me dicen que no me interesa, no me importa, no leo la Biblia, no oro. Y cuando viene la tormenta, el Señor no está cerca, porque yo me alejé de Él. El Señor está teniendo comunión con Dios, pero yo no estoy bajo el abrigo del Altísimo. Pero sí quiero morar bajo la sombra del Omnipotente en el momento en que la situación se pone difícil. Pero para poder decir, Señor, realmente Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo tengo que estar comunicado con mi Dios realmente, estar en obediencia, y mi Dios, mi sustentador, mi ayudador, no me va a abandonar. Ahí el versículo 32 del capítulo 14 dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Si el Señor está arriba de tu barca, si el Señor está manejando tu vida, van a haber problemas, van a haber tormentas. Sí, fue un año difícil. Sí, va a ser a lo mejor más difícil el 2021. Sí, porque está más cerca la venida del Señor todavía. Y la Biblia en ningún lugar dice que van a ser mejores tiempos, sino que va a haber más y más maldad en la tierra y va a ser más difícil todavía. Pero el Señor está en tu barca, está sobre tu barca, está manejando tu vida, o está lejos, Él en comunión con Dios y yo no. ¿En qué situación me hallo? Cuando el Señor subió a la barca, se calmó el viento y hubo grande bonanza y pudieron llegar a la otra orilla. Y ahí en la otra orilla había mucho trabajo. Si ustedes siguen el relato bíblico, había mucho trabajo. Ellos tenían que llegar a la otra orilla, pero no podían hacerlo por sus propios medios. Pero sí, con la ayuda del Señor pudieron hacerlo. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por las llamas no te quemarán. Fue la experiencia de Sadrac, Mesac y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías, los compañeros de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, ustedes conocen la historia, mandó a hacer esa estatua enorme de oro, una estatua de figura de él, del rey Nabucodonosor, y que todos tenían que adorar, inclinarse y adorar a esa estatua. Y todos lo hicieron, pero estos tres fieles, jóvenes, fieles a su Dios, en plena comunión con Dios,
No lo hicieron. Y entonces el rey le mandó a echar en el horno de fuego y que calienten 7 veces más que lo habitual, como para demostrar el castigo, porque no habían adorado la estatua, para demostrar lo fuerte que él era como rey. Y dice que el fuego quemó a los que le habían echado a ellos en el horno de fuego ardiendo. Quemó a estos soldados que le habían echado a ellos. Pero a ellos simplemente el fuego les cortó las ataduras que tenían ahí. Y ellos libremente daban vueltas ahí dentro, y yo creo que adoraban a su Dios, adoraban a Dios porque les había librado del fuego. Y dice el rey Nabucodonosor, dijo, ¿no eran 3 los que echamos acá? ¿Y por qué hay 4 ahí paseándose en medio del fuego? Era el Señor mismo que estaba con ellos. Pero ellos eran fieles a Dios. Ellos demostraron su fidelidad aún a riesgo de la muerte. Le dijeron al rey, sí, rey, está bien, pero nosotros, lo que vos ordenes, pero nosotros eso no vamos a hacer. No nos vamos a inclinar ante ninguna estatua ni ninguna cosa que no sea el Dios verdadero. Y si fue de voluntad de Él, nos va a librar de tu mano, oh rey. Y si no fuere, y bueno, no nos vamos a inclinar. Fidelidad total a Dios. Y Dios les respondió. Dios les libró. Él siempre está dispuesto a ayudarnos si recurrimos a Él. Quizá tengamos que pasar por circunstancias de luchas en terrenos que conocemos. Los discípulos conocían el mar, entonces se aventuraron y se fueron. Y ellos sabían que era lugar de mucho viento y lugar de tormentas, pero se fueron. ¿Por qué no le dijeron, no, Señor, ¿sabe qué? Te acompañamos, ¿vos a dónde vas? Y bueno, yo me voy a orar allá unas 5 o 6 horas. Y bueno, yo me voy. No, nada que ver con mis 15 minutos diarios, ¿no? Todo el tiempo que oró el Señor allá, que estuvo el Señor allá, ellos ya no se quisieron ir para arriba, al monte, con Jesús. Y si ellos le hubieran dicho, vamos, y después vos venís con nosotros y pasamos al otro lado. Iban a estar seguros y tranquilos, pero no. Prefirieron hacer con su conocimiento y su fuerza, vamos a pasar al otro lado y ya le esperamos al Señor. ¿Y el Señor en qué iba a pasar? Había solamente una barca. Ellos ni pensaron que el Señor no tenía en qué pasar el mar de Galilea. Y cuando Él aparece sobre las aguas, lo primero que hicieron, se asustaron. No creyeron en el poder que tenía el Señor. Después sí entendieron y adoraron al Señor. Y dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Habitemos bajo su abrigo y estemos seguros. No importa si el momento, la circunstancia que estamos pasando, conocemos el terreno y nos animamos a luchar nosotros mismos, porque no vamos a poder pasar, no vamos a poder llegar a la otra orilla. Y a veces también nos toca pasar por tribulaciones que ni siquiera imaginábamos que íbamos a estar en ese lugar. ¿Alguno de ustedes imaginaba a principios de este año que íbamos a pasar el año que pasamos? Que nos iban a encerrar, que nos iban a dar un montón de indicaciones, que nos iban a preparar para el evento, iban a preparar al mundo para el evento en el que nosotros no vamos a estar, que es cuando reine el anticristo. Para eso están preparando al mundo. Para eso ellos están preparando. Y ahora hay una carta de alguien importante del Vaticano que ya dijo que esto está preparado. Y el único que se estaba oponiendo era Trump, el expresidente de los Estados Unidos, o actual todavía, pero perdió las elecciones. Y entonces decía este hombre, ahora sí no hay quien se oponga al nuevo orden mundial. Era el único que se estaba oponiendo, había sido. Ahora me viene a enterar. Ahora no hay quien se oponga al nuevo orden mundial y está todo preparado. Otro paso más hacia la venida de Cristo, porque el nuevo orden mundial va a venir después que nosotros
vayamos a la presencia del Señor, después de que nosotros seamos arrebatados. Y yo decía, más contento estoy todavía, porque me doy cuenta que más cerca está el Señor de venir a rescatarnos, a llevarnos en el rapto a su presencia. Ahora, el corto tiempo que tengamos todavía que vivir aquí, que tengamos que estar aquí, ¿estamos preparados? ¿Y cuál es nuestra preparación? Obediencia, comunión con Dios, oración, lectura de la palabra, congregarnos, ocupar nuestros dones y nuestros talentos que Él nos dio para honrar y glorificar su nombre, comunión con Él, oración permanente, cerca al Señor, que Él esté en nuestra barca, que Él esté en nuestra vida, que realmente Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, y entonces nosotros, habitando bajo su abrigo, estaremos seguros en este año 2021 que comienza. Y si llegamos así, con unos kilitos de más todavía algunos, al final del 2020, el Señor estuvo sustentándonos, guardándonos y protegiéndonos de todo mal. Pasamos por situaciones, sí, claro que sí, pasamos por situaciones difíciles, pero el Señor es quien lleva paz en medio de la tormenta. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.